Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Seguimos hablando del Mesías hacia Shavuot, hablando del Maestro hacia Shavuot. En esta ocasión estamos ya en el Shabbat número 6, sexto Shabbat, en donde nos encontramos casi en la finalización del conteo, ya que son 7 Shabbat los que debemos de contar para luego en esa culminación del Shabbat comienza lo que se nos ha ordenado observar como Shavuot. Y en las ocasiones pasadas hemos estado hablando de esos eventos de los cuales nuestro maestro estuvo dialogando, enseñando, manifestándose a sus discípulos luego de la resurrección. O sea, mientras los discípulos también estaban en ese conteo hacia Shavuot. En esta ocasión vamos a hablar de lo que el Mesías les dio, les encomendó a sus discípulos una vez había resucitado. El Mesías les estuvo enseñando muchas cosas a sus discípulos y les estuvo advirtiendo, los estuvo discipulando, los estuvo purificando, los estuvo consagrando para el ministerio en el cual ellos iban a ejercer. Pero antes de que el Mesías muriera y resucitara, mientras estaba con ellos, les dijo unas palabras bien directas de advertencia, de reflexión, y para que ellos pudieran discernir quién realmente tenía un corazón dispuesto para servir conforme a el evangelio eterno. Porque ese evangelio eterno que nosotros conocemos como evangelio, que es Besorá, hay un video específico que yo he sacado explicando qué es las buenas nuevas o qué es Besorá. Porque Besorá es una palabra hebrea que significa lo que se viene repitiendo. Y cuando nosotros lo leemos como evangelio y lo ilustramos como está en la escritura, el evangelio eterno, pues obviamente algo que es eterno significa que su existencia siempre ha existido. No fue algo que se inventó en cierto año, no fue algo que se enseñó desde cierto año, sino fue algo que siempre estuvo y que se reveló a su tiempo. Pero esas palabras que Yeshua les estuvo enseñando a sus discípulos, o que le dijo a sus discípulos mientras estaba con ellos, mientras él estaba con ellos en carne, le dijo algo bien interesante en Mateo capítulo 7, verso 21.
Dice, voy a leer desde el verso 19. Desde el verso 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Estas son las palabras de el Mesías en la culminación de una serie de enseñanzas que le da a sus discípulos. ¿Y por qué traigo esto antes de hablar lo que el Mesías Yeshua realmente le dijo a sus discípulos luego de haber resucitado? Luego de haber resucitado, el Mesías le dice a sus discípulos lo siguiente. Mateo capítulo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron al Galil, al monte que Yeshua les había señalado. Este monte fue el que Yeshua le dijo desde antes que él iba a resucitar y se iba a encontrar con ellos allí. Y luego que resucita, le dice por medio de esas hermanas que estuvimos hablando en el video pasado, que le diga a sus hermanos que él ha resucitado y a Kefa, y que él va a ir a Galil, que vayan ellos allá porque se va a encontrar con ellos. Y sigue diciendo, y luego cuando lo vieron, se postraron a sus pies, aunque algunos todavía estaban dudosos. Yeshua se acercó y les dijo, toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Vayan, enséñalas para siempre. O sea que el mandato luego de la resurrección del Mesías no fue a que ellos enseñaran algo nuevo. No fue para que ellos estuviesen diciendo que lo que se le había transmitido como el Evangelio eterno tenía una fecha de caducación. Ahora bien, la pregunta es simple. ¿Cuáles fueron esas cosas que el Mesías le enseñó? Y de eso vamos a hablar un poco en este sexto Shabbat, contando del Mesías hacia Shavuot, contando del Maestro hacia Shavuot. Una de las cosas que el Mesías les enseñó a ellos fue lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 17. No piensen que he venido para abolir la Torá o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para darle un cumplimiento. Porque de cierto les digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una ta pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. O sea que aquí vemos que una de las enseñanzas que el Mesías enseña a sus talmidim, a sus discípulos, es que su presencia, su venida, su misión no es abrogar ni la Torá ni los profetas, no es dejar a un lado lo que conocemos como el Evangelio eterno. Sin embargo, vemos que muchas personas ignoran estas palabras y confunden lo que es un nuevo pacto con lo que es la abolición de la Torá o de la ley. Y es simple, a veces es fácil de entender cuando nosotros vemos aún lo que sucede en el mundo secular, vemos que es algo sencillo y fácil de entender. Cuando un deportista o un actor, quien sea, pero pongamos el ejemplo de un deportista, entra en un contrato con un equipo y le dan un contrato por 5 años. Ese contrato le da unos términos, unas bonificaciones. Si el deportista logra ciertos objetivos que el equipo le pone para poder recibir esas bonificaciones aparte del sueldo que se le da. Una vez se culmina ese contrato, el equipo a veces toma la opción de ofrecerle una extensión de contrato. Y le dice, te vamos a dar cierta cantidad de dinero si te quedas con nosotros por 5 años más. El deportista tiene la opción de rechazar esa oferta o de cogerla. Si el deportista decide coger la oferta, entran en lo que se le llama un contrato nuevo. Un nuevo contrato donde pueden haber modificaciones en lo que son las bonificaciones, en lo que son los bonos, en lo que son los beneficios. Pero hay algo que no cambia ni en el primer contrato ni en el segundo contrato. Y son las reglas de ética y de valores. Ese deportista tiene que entender que tiene que ir a todas las prácticas, tiene que respetar los términos, las reglas y las leyes que tiene ese equipo. No puede violentarlas, porque una vez violente una de esas leyes de manera voluntaria y de rebeldía, el contrato queda anulado y queda apartado de esos beneficios y de esos bonos. Es algo similar, y la escritura nos enseña que el Padre hizo una extensión de contrato con el pueblo de Israel y le dio promesas mayores a este pueblo, y incluyendo a aquellos a quienes se le abrió la puerta de una manera más abierta para que fuéramos coherederos y partícipe de la misma herencia. Pero los términos de ética, de valor, de una vida de testimonio, siempre ha estado ahí. Es algo que no cambió, algo que no va a cambiar. Es algo que siempre ha estado ahí, y como lo dice aquí Yeshua,
hasta que no pase el cielo y la tierra. Porque de cierto les digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una yod, ni una ta, pasará de esta Torá, hasta que todo se haya cumplido. Esto es lo que Yeshua les dice a ellos. Les dice que él vino a darle cumplimiento a las profecías que venían de él y a enseñarles a cómo cumplir la Torá. Y la pregunta lógica que nos hacemos es, ¿habrá pasado el cielo y la tierra para adjudicarnos y buscar un argumento para decir que ya la Torá no hay que cumplirla? Yeshua una vez les dice a ellos que tienen que enseñar todo lo que Él les ha enseñado desde Jerusalén. Se está refiriendo a esto, a toda esa enseñanza que Él le ha dado. Y en este mismo capítulo de Mateo 5 sigue diciendo Yeshua qué es lo que ellos deberían de enseñar para ser llamado grande en los Shamayim, en los cielos. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa frase de llamarse pequeño o grande es la misma que se está refiriendo el Mesías en otras parábolas para decir unos serán echados fuera y otros serán aceptados. O sea que no podemos tampoco pensar que porque nosotros no estamos cumpliendo los mandamientos o porque yo no los quiero cumplir o olvídate que en el reino de los cielos me pongan a limpiar piso, que me llamen pequeño, yo lo único que quiero es entrar. A eso no se está refiriendo esta parábola. Te está diciendo aquí de manera literal, serás llamado pequeño es no serás aceptado. ¿Por qué? Porque no solamente estabas quebrantando el mandamiento, sino que también estabas enseñando a otros a que no lo cumplieran, a quebrantarlos también. Y eso es una de las cosas por las cuales Yeshua también dice que es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que ha hecho tropezar a uno de estos pequeños. Esto es lo mismo que Shaul también dice en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, Shaul le habla a esos Yehudí. Y le dice a estos Yehudí que ellos se jactaban de la Torá, se jactaban de que ellos realmente conocían toda la sabiduría y sabían discernir entre lo que le agradaba al Padre y no. Esto está en Romanos capítulo 2. Pero le dice, pero tú que enseñas a otros a que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que enseñas a otros a que se jacten o tú te jactas de la Torá, tú violentas la Torá y deshonras a los hijos. De eso se trata la enseñanza de Mashiach. Por eso es que es el Evangelio eterno. En Lucas capítulo 24 también habla de ese Evangelio eterno. Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante dice, y les dijo estas
son las palabras que yo les hablé aun cuando estaba con ustedes. Esto es el Mesías después de haber resucitado. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí de la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. O sea, dando una refrescancia o un refresh de lo que le estaba enseñando cuando le dijo, yo vine a darle cumplimiento a esto. Y le dice, luego que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. O sea que para que el Mesías le va a dar entendimiento a que entiendan una escritura de la cual él más adelante, según la teología moderna, iba a quedar en el pasado y iba a ser abolida. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y les dijo que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes serán testigos de todas estas cosas. Que el mandato es que enseñasen todo lo que él les había enseñado, y ese mandato era hacer Shuvá, a volverse al Padre y a arrepentirse de todos esos pecados. Y sabemos que pecado es transgresión de la Torá. Y que lo predicase no solamente en Jerusalén, sino en todas las naciones. Y eso es lo que Shaul habla en Hechos capítulo 17, cuando se enfrenta a esas personas en el Areópago. Le dice, el Padre ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora manda a todo el mundo, en todo lugar, que se arrepientan, que se vuelvan a Él. Porque ha determinado ya un día en donde Él va a juzgar al mundo por medio de aquel a quien Él da testimonio de haberle levantado de entre los muertos. Estos no son fábulas, estos son palabras que Mesías les enseñó a sus discípulos, estando con vida, y se las recalca una vez resucita. Por eso es que le llamamos el Evangelio eterno. Por eso es que aún Kefas, cuando habla, dice, yo no les estoy hablando por hablar. Yo no le estoy inventando cosas como otros que se ponen a inventar que el Mesías dijo, que él vino así, que él vino de esta manera, que esto no. Segunda de Kefas, capítulo 1, verso 16. Kefas relata algo bien interesante, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yeshua el Mesías, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de los Jai, Padre, honra y gloria que le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada de los Shammai cuando estábamos en el monte santo. Esto se refiere a cuando el Mesías se los llevó aparte y tuvo ese cambio de transfiguración en esa visión que les enseña a los talmidín. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien si siguen estando atentos a ella, como una antorcha encendida y que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, el Mesías, salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bien importante entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de los Jai hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Sigue diciendo que aún en esos tiempos hubieron falsos
profetas, falsos pro- o predicadores de un evangelio falso, no el evangelio eterno. Y tal vez puede estar diciendo, pero ¿cómo que evangelio eterno? ¿Qué evangelio eterno? Si ahí habla del evangelio que Yeshua les vino a dar, ¿a dónde tú sacas de que ese es el evangelio eterno? El libro de Hitgalú o Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 14, verso 6, dice de la siguiente manera: Vi volar en medio de los Shamaim a otro malaj, a otro ángel, que tenía la Besorá también, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Elohai y denle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel a quien hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese evangelio eterno es el que llama a la humanidad a volverse al Elohai que hizo los cielos y la tierra, y que le teman y le den gloria. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra es la mejor manera de nosotros demostrar que realmente le tememos, le amamos y queremos honrar su nombre. Obviamente que lo hacemos por el medio que Él estableció, su Hijo, el Mesías Yeshua, quien nos acerca al Padre por sus méritos, porque por méritos propios, como decimos en nuestro país, no llegamos ni de aquí a la esquina. Sin embargo, por medio del Mesías, que nos da la oportunidad, nos da la fortaleza para obedecer al Padre y nos acerca al Padre, tenemos acceso confiado a ese trono de gracia. Y en este sexto Shabbat, nosotros tenemos la obligación de seguir ese llamado. El llamado a enseñar el Evangelio eterno, a enseñar la Besorá, a enseñar lo que el Mesías enseñó y ordenó a que nos los enseñaran a nosotros y nosotros enseñarlos para delante. Por eso yo me limito a eso, a enseñar los mandamientos y a cumplirlos, porque eso me asegura a que yo seré llamado grande en los Shammai, o sea, a que ese acceso de la entrada, como dice Kefas, sea amplio para aquellos que obedecen la palabra. Y esto Yeshua se lo dice a sus talmidín o se lo recalca luego de haber resucitado. Y es interesante porque dice que esto se lo dice en ese momento en donde el Mesías fue levantado hacia los Shammai. O sea que sus últimas palabras a sus talmidín fue esa: enseñen esto y manténganse unidos, porque les voy a enviar la promesa que el Padre les ha prometido. Y esa promesa es la que vamos a estar hablando en el próximo Shabbat. Por ahora, mi anhelo y mi deseo es que en este sexto Shabbat podamos entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro rol, capacitarnos, discipularnos, no bajo las enseñanzas de hombre, sino bajo las enseñanzas de nuestro rabí, de nuestro maestro, del cual estamos contando hacia
Shavuot. Shalom, Ubraja, Lekolam. Paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay.